payaso. Yo soy una actriz. Yo soy técnica. Yo soy una cómica. Yo soy la otra. Jo sóc una dona valenta. Yo soy una madre. Jo sóc Julieta. Jo sóc un còmic. Yo soy Julieta. Yo soy Bernarda Alba. Jo soy Medea. Yo soy una mujer. Jo sóc Lady Macbeth. Yo soy la directora. Jo sóc Hamlet. Yo soy Laurencia. Yo soy una comediante. ¿Pero tú qué haces aquí? Lo mismo que tú. ¿Pero qué dices? Si tú y yo no nos parecemos en nada. La crisis une a las personas, hermanita. Aquí, precisamente aquí. Es que no me lo creo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quizá necesitas unas vacaciones. Te veo confundida, agotada. Escucha, hermanita, tómate unas vacaciones de verdad. Te irán bien. Tienes cara de cansada. Además, solo verte la cara cansa. Y hueles a chamuscada. Vete de vacaciones, pero vete bien lejos. Y allá donde te vayas, piensa en voz alta tú misma. Te veo con problemas, libérate de todo ese estrés. En una hora empiezo. Que no pienso irme de vacaciones el único día que tengo trabajo. Y además deja de llamarme hermanita, que ya sé que eres mi hermana. No intentes darme lástima ahora, ¿eh? Que hace falta un trabajo para descansar del trabajo. Perfecto, ahora tienes un trabajo. Sí, ahora tengo un trabajo. Entonces no te quejes. ¿Y quién se queja? Al menos tienes un trabajo, ¿no? Sí, al menos tengo un trabajo. Eso es, al menos tenemos este trabajo. Sí, pero ¿por qué precisamente este trabajo? ¿No había más trabajos de mierda para coincidir? Pero si tú y yo no nos parecemos en nada, si no damos el mismo perfil. ¿Y esto qué haces? Es que no sé qué haces. Bueno, oye, ¿y tú cómo estás? Que hace tiempo que no... ¿Cómo estás? Pues yo, si me hubieras preguntado hace unos años, te hubiera dicho que estupenda. Si me hubieras preguntado hace unos meses, te hubiera dicho, pues bueno, como todo el mundo, aguantando. Si me preguntas ahora, pues ¿cómo quieres que esté? Estoy mal, estoy fatal, estoy del culo. La vida es una mierda tan grande que se acabe ya, hostia. ¿Y sabes lo que te digo? Que al próximo que me lo pregunte, con toda mi rabia agotada, pienso darle una buena paliza. A ver si así la vida puede continuar en paz y yo puedo seguir estando estupenda. Bueno, al menos tienes un trabajo. Y es que esto que haces es que... es que yo no sé, ¿eh? No estoy preparada. ¡Qué injusticia! ¡Qué tristeza que este mundo no esté preparado para la generación mejor formada de la historia contemporánea, a la que tú, sin duda, perteneces! ¿Y tú por qué no quisiste? Porque yo con un posgrado que tengo en gestión y dirección de empresas y un máster en dirección y gestión comercial. Máster y todo. No, másteres, porque tengo otro en marketing digital y otro en asesoría jurídica de empresas y otro en nutrición y gastronomía para empresas. Y seguro que me olvido alguno. Bien, entonces estás bastante preparada. Joder, que no, que estoy muy preparada. Bueno, te dijeron que estudiar valía la pena. ¿Y aquí estás? Y aquí estás tú también. Sí, aquí estoy, aquí estamos. Pero la culpa fue tuya. Naciste tarde, llegaste tarde. Nacer en los años 70 en este país fue nacer tarde. Que yo soy del 69. Y yo del 79. Tarde. En este país antes quizás habían grandes oportunidades. Te decían, si lo prejubilamos, te haremos un contrato. Si lo haces bien, te haremos becaria. Si nos bajas con delicadeza la cremallera de los pantalones, pues entonces Hostia, igual... ¿pero qué sabrás tú de pantalones? Que yo podría haber dirigido cualquier empresa. Cállate ya. Qué lástima que nacer tarde. Qué injusto nacer a partir de los años 70 en este país. Nos pusieron al final del abecedario, generación X, y ya vamos por la generación Z. Dentro de nada vendrá alguien a la reset y empezaremos por la generación A. Y nada de esto habrá valido la pena. No habremos ni existido. De hecho, ya ni existimos. Has terminado.
Silencio, en 1 hora empezamos. Puedo cerrar los ojos e imaginarme trabajando de lo mío, y es precioso. ¿Te imaginas? Como cuando eres pequeña y piensas que vas a ser astronauta, cierras los ojos y estás andando por la luna. ¿Pero tú querías ser astronauta? ¡No! Mala noticia. Entonces ya imaginaba que llegaba tarde, que de la globalización a la universalización interplanetaria laboral había un pequeño paso para la humanidad. No quería acabar barriendo el lado oscuro de la luna. Mira, me parece increíble que vengas drogada a trabajar, aunque sea esta puta mierda de trabajo. ¿Tú crees que llegamos tarde para hacer una revolución? Yo no tengo el coño para revoluciones. No queríamos la vida de nuestros padres y hemos acabado aceptando otra peor. Ay, yo no tengo el coño para esto. Pero no vendrán. ¿Sabes por qué? Porque no estamos preparadas. Estamos caducadas, agotadas, vencidas. Mira, ¿sabes qué? Que es que creo que eres tú la que necesitas unas vacaciones. Silencio, en 1 hora empezamos. Ay, es que tendría que haber estudiado más, tendría que haber mejorado ese currículum y a lo mejor estaría trabajando en alguna empresa, no aquí. Joder, siempre trabajando, siempre estudiando, siempre formándome. Joder, que yo era una hasp, joven aunque sobradamente preparada. Y en 1 hora empezamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí, hermanita? Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores. Señoras bienvenidas y señores bienvenidos. Todo lo que ustedes van a ver aquí es mentira. Aquí, todo lo que van a ver ustedes es mentira. Es mentira todo lo que van a ver ustedes aquí. No és més que una mostra. Una pequeña y humilde muestra de lo que hemos trabajado. Perquè hem treballat molt. Mucho hemos trabajado. ¿Hemos trabajado mucho? Lo hemos preparado con mucho cariño. Con mucho amor. A fuego lento. Con sus especias, su guarnición. Sus patatitas. Un vinito blanco. ¿De qué hablamos? ¿Qué? És una mostra, un exercici de classe. Una clase de teatro en el teatro. Un teatre on tot pot passar. Y donde pasamos nosotros. Donde pasa la vida. ¿Y ustedes? Donde a veces seremos nosotros y otras veces un personaje. O 2, y eso es un lío. Pero no se preocupen. Un lío, lío. Les iremos explicando. Les pondremos en situación. Por un momento, yo haré de Medea. Ah, que no saben quién es Medea, ni lo que hizo exactamente. Bueno, no se preocupen. Nosotros tres les pondremos en situación.
Dentro de un rato quizá yo haga de Hamlet. Me pondré así, mirando una calavera. ¿Lo ven ustedes bien? Les mostres fi de curs sempre estan fora de context. I de vegades mos fem un embolic. Això és tot. Jo també faré de... Yo les acompañaré de técnica, directora y actriz de este despropósito que les regalamos con muchísimo amor. Yo ya he sido. Bueno, a lo mejor queda algo, pero mejor no se lo cuento. Nosotras tarde. O llegamos demasiado tarde o demasiado pronto. Pero bueno, ¿hemos vendido todo el pescado? Yo, bueno, mejor luego lo ven. Pero no se preocupe por mí, de verdad, que esto es una obra de teatro. Pero vaya con Lope de Vega, ¿eh? No pensaba yo que en pleno siglo de oro pasaran estas cosas. Tranquila, estaremos contigo, Cristina. Por mi parte, intentaré controlar a estos dos cómicos. Juntos les acompañaremos en este viaje. Falto yo. Yo soy una madre sin hijos, pero con una herida así de grande. Y yo netejaré la sang que provoquen tots estos, que no es poco. Yo, justo ahí, dejo a mi marido en el altar y me fugo con otro. También acaba en sangre, lo siento, Lourdes. Lucía, no podíem tindre un poco de alegría? Lucía es la profesora que se ha metido en un berenjenal preparando esta historia y a ver cómo salimos de esta. A ver cómo salimos. De esta, a ver cómo salimos. A ver cómo salimos, a ver. Señor, ¿Sí? ahí está el público. Que pase. Todo el teatro sale de las humedades confinadas. El verdadero teatro tiene un profundo hedor a luna pasada. Cuando los trajes hablan, las personas ya son botones de hueso en las paredes del Calvario. Todo es mentira. Y eso es teatro. Si yo pasé 3 días luchando con las raíces y los golpes de agua, fue para destruir el teatro y para demostrar que si Romeo y Julieta agonizan y mueren para despertar sonrientes cuando cae el telón, mis personajes, en cambio, queman la corona y mueren de verdad en presencia de los espectadores. Hay que destruir el teatro o vivir en él. No vale silbar desde las ventanas. Yo conocí a un hombre que barría sus tejados y limpiaba claraboyas y barandas solo por galantería con el cielo. Pero aquí ustedes están pisando un teatro donde se han dado dramas auténticos y donde se han sucedido verdaderos combates que les ha costado la vida a todos mis intérpretes. Señor, Sí, Julieta. que pase. Basta. ¿Para qué quieres llevarme? Es el engaño a la palabra del amor. El espejo roto. El paso en el agua. Después me dejarías en mi sepulcro otra vez, tratando de hacer entender a todos que el verdadero amor es imposible. Y ya estoy cansada. Me levanto a pedir auxilio para arrojar de mi sepulcro a aquellos que teorizan sobre mi corazón y pretenden abrirme la boca con pequeñas pinzas de mármol. Yo soy Julieta, Julieta viva, alegrísima, libre del punzante enjambre de lupas. Julieta en el comienzo, Julieta a la orilla de la ciudad. Amar, amor, amar. Y hacía tiempo que escuchaba el ruido del juego. Pero no me di cuenta hasta que vi brillar los cuchillos. ¿Qué es Montesco? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni parte del cuerpo. Ponte otro nombre. ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos rosa sería tan fragante con cualquier otro nombre.
Si Romeo no se llamase Romeo, Conservaría su propia Perfección sin ese nombre. Romeo, quítate el nombre. Y a cambio de él, que es parte de ti. Ay, tómame entera. ¿Pero quiénes sois? ¿Yo? ¿Julieta? Julieta, Julieta soy yo. Julieta soy yo. ¿Verdad? Julieta Pero soy yo. Julieta soy yo, una sevillana vestida soy de yo. Julieta. No. Vamos a ver, Para por nada. favor, esto no Aquí tiene he llegado ningún yo. sentido. Ay, la que faltaba. Madre mía, ¿y esta de dónde sale? Soy yo. ¿Quién eres tú que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos? mis oídos apenas han sorbido 100 palabras de De tu tu boca y ya te conozco por la voz. ¿No eres Romeo y además Montesco? Dime, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Y por qué? Las tapias de este huerto son muy altas. Y siendo quien eres, el lugar será tu muerte si alguno de los míos te descubre. Si te ven, te matarán. Por nada del mundo quisiera que te viesen. ¿Quién te dijo dónde podías encontrarme? La noche me oculta con su velo. Si no, el rubor teñiría mis mejillas, por lo que antes me has oído decir. ¿Cómo me gustaría seguir las reglas? Negar lo dicho, pero adiós al fingimiento. ¿Me quieres? Sé que dirás que sí. Y te creeré. Si jurases, podría ser Perjuro. Dicen que el perjuro se ríe del perjurio de los amantes. Gentil Romeo. Si me quieres, dímelo de buena fe. Pero, espera, que esto no puede ser. Que Julieta soy yo. No, No, Julieta soy yo. Madre mía, yo será como Yo soy Ofelia, la que el río no retuvo, la mujer con la soga al cuello, la mujer con las venas rotas, la mujer de la sobredosis, nieve sobre los labios, la mujer con la cabeza en el horno. Ayer dejé de matarme. Yo estoy sola, con mis pechos, mis muslos, mi regazo. Rompo las herramientas de mi cárcel, la silla, la mesa, la cama. Destruyo el campo de batalla que era mi hogar. Arranco de cuajo las puertas para que entre el viento y el grito del mundo. Destrozo las ventanas. Con manos sangrantes rompo las fotografías de los hombres que amé y me usaron sobre la cama, la mesa, la silla, el piso. Prendo fuego a mi cárcel y tiro mi ropa al fuego. Desentierro de mi pecho el reloj que fue mi corazón. Salgo a la calle vestida con mi sangre. Aquí, en este preciso instante, con ustedes expectantes, observando el escenario, debería aparecer una gran escenografía. Un árbol frondoso que le hiciera sombra a las palabras de dos viejos amantes. Un sillón donde poder descansar nuestro exhausto Hamlet. Mas no lo hay. No tenemos nada de eso. Mas no se alarmen, porque si cierran los ojos un instante, cierren los ojos, por favor. Y ahora, imaginen. Imagine que está en un sendero. Avanza despacio. De pronto, el camino se hace más ancho. Y lo que antes era un sendero, ahora se ha convertido en un prado. Allá a lo lejos podemos ver un teatro. Sigan caminando. Y lo que antes era un prado, ahora se ha convertido en un pueblo, una ciudad, un lugar habitado, una plaza. Suenan campanas. Hay gente por todas partes. Gente sentada en las terrazas. Personas que vienen y van. Perros que ladran. Y los rincones se quedan mudos,
dejando paso a las despedidas. Amores, sabores, traiciones y todo tipo de historias por descubrir. Comerciantes que venden humo y llaveros, parejas que se besan, niños que corren, abuelos que ríen, jóvenes que beben cerveza a escondidas, caballos que galopan en la oscuridad de la noche, una novia, 8 Julietas y 3 comediantes. Imagine que el teatro puede ser todo eso, un camino que les lleva a una plaza. Abran los ojos y que se abra el telón. Imaginen ustedes. Imaginen vostès un lloc on tot pot passar. Un lugar donde puede uno morir y al día siguiente volver a hacerlo. Un lloc on ser avui Napoleón Bonaparte i demà Bernarda Alba. Un lloc per on han passat grans estreles, revolucionaris i fins i tot algun fantasma. Imaginen ustedes a 3 cómicos explicándoles lo que pueden ver. 3 actors que fan de còmics però que no tenen gens de gràcia. Porque no son cómicos, son actores que hacen de cómicos. Uns mentiders de categoria. Unos mentirosos que no hacen más que decir verdades como puños. Unos mentirosos que quieren cambiar la historia. El mundo. Volem canviar el món a les nostres mentides. Una falacia, eso es el teatro. Un juego de complicidad entre ustedes y nosotros. Yo me acerco al límite del escenario, la miro fijamente a usted y le digo, soy Otelo. Y aunque no mido un 80, ni soy negro, ni estoy celoso, usted me cree. En su complicidad, usted juega a creerse mis mentiras, nuestras mentiras. És fantàstic! És meravellós que vostès ahir sentats, cadascú de vosaltres, en aquestes caretes de bones persones, es pugueu creure totes les nostres mentides! No quiero llantos en esta casa. A la muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio, a callar he dicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho. Silencio. Soy Bernarda. Ahora sí, escuchen y vean. Comenzaremos por el final. Siempre es mejor empezar por donde nadie se lo espera. El principio siempre ha sido muy predecible. Espera. Però aquesta obra de què va? Vull dir, de què parla? Lo decidirán ellos. Qui són ells? El público. Però haurem de donar-les alguna pista. Jo, si vaig al teatre i no sé de què va, l'obra de vegades desconnecte. No vos ha passat mai? M'agrada deixar-me portar, però una pista sempre ajuda a gaudir una miqueta més. ¿De qué va la obra? ¿Del amor? No exactamente, podría ser del desamor, pero para tener desamor debes haberte enamorado primero. En la de bodas de sangre se quieren, está claro. En la de Hamlet es atroz el amor entre él y Ofelia. Fuenteovejuna, bueno, ahí el amor es propio. ¿Cómo se enfrenta esa mujer a toda esa manada de hombres? Qué valientes todas, qué valiente Ofelia afrontando el desprecio de Hamlet. Qué valientes. Ah, està molt clar. Va de dones, valentes. Pues sí. Oye, que dice que no sale, que tiene vértigo, que tiene un nudo en el estómago, que tiene temblores por todo el cuerpo.
que no sale y que no sale, que el teatro puede ser maravilloso, pero que ella no sale. A ver, no se crean ustedes que esto es la primera vez que nos pasa, ¿eh? Que cada 2 por 3 hay algún intérprete que el miedo le paraliza. Hay que reconocer que el público imponer impone. Bueno, pues saltemos a la siguiente escena, voy a ver cómo lo resuelvo. Vaya telita, con el pánico escénico, vaya telita. Lo que viene ahora es nada más y nada menos de Lorca. Bodas de sangre, palabras mayores. Una madre que ha perdido a su hijo. Les posem una miqueta en situació posant un breu spoiler. El fill tenia una núvia, però ella s'escapa amb un altre. Drama total. Mueren el novio formal y el amante. Y la novia vuelve al pueblo. I veurà a la mare. Calla, No puedo. calla, he dicho. ¿No hay nadie aquí? Tenía que contestarme mi hijo. Pero mi hijo es ya un abrazado de flores secas. Mi hijo es una voz oscura detrás de los montes. ¿Te quieres callar? No quiero llantos en esta casa. Vuestras lágrimas son lágrimas de los ojos nada más. Las mías vendrán cuando yo esté sola, de las plantas de mis pies, de mis raíces, y serán más ardientes que la sangre. Vente a mi casa. No te quedes aquí. No, aquí quiero estar. Aquí quiero estar, y tranquila. Ya todos están muertos. A medianoche dormiré. Dormiré sin que me aterren ni la escopeta ni el cuchillo. Otras madres se asomarán a la ventana, azotadas por la lluvia, para ver el rostro de sus hijos. Pero yo no. Yo no. Yo con mi sueño haré una fría paloma de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el camposanto. Pero no. Camposanto no. Lecho de tierra, cama que los cobija y los mece por el cielo. ¿Te quieres quitar las manos de la cara? Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo, mi llanto y yo, y estas 4 paredes. Ten caridad de ti misma. He de estar serena. Las vecinas vendrán. Y no quiero que me vean tan pobre. Tan pobre. Una mujer que no tiene siquiera un hijo para llevarse a los labios. ¿Dónde vas? Aquí vengo. ¿Quién es? ¿No la reconoces? Por eso lo pregunto. Porque tengo que no reconocerla, para no clavarle los dientes en el cuello. ¡Víbora! Mírala, ahí está. Y llorando. Y yo aquí quieta, sin arrancarle los ojos. ¿Será que no quería yo a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su honra? Por Dios. Déjala. He venido para que me maten y me lleven con ellos. Pero no con las manos, con garfios de alambre y con una hoz y con fuerza, hasta que se rompen mis huesos. Déjala. Quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos.
Calla, ¿qué me importa eso a mí? Porque yo me fui con el otro, me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era un poquito de agua, de la que yo esperaba, hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua fría. Pero el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien. Tu hijo era mi fin y yo no le he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y me hubiese arrastrado siempre, 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 aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado del cabello. Ella no tiene la culpa. Ni yo. ¿Quién la tiene, pues? Floja, delicada, mujer de mal dormir. Es quien tira una corona de azahar para ir en busca de un pedazo de cama, calentado por otra mujer. ¡Calla! ¡Calla! Véngate de mí, aquí estoy. Mira que mi cuello es blando, te costará menos que segar una dalia de tu huerto. Pero eso no, honrada, honrada como una niña recién nacida y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre, meteremos las manos, tú por tu hijo y yo por mi cuerpo. Las retirarás antes tú. Pero a mí qué me importa tu honra, a mí qué me importa tu muerte, a mí qué me importa, nada de nada. Benditos sean los trigos, porque mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia, que moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios, que nos tiende juntos para descansar. Déjame llorar contigo. Llora, pero en la puerta. Y así entramos en el final de Bodas de Sangre. Lorca és el principi de tot. Y al final de nada. Lorca es un gran dramaturgo. Espera. Esto es un verdadero desastre. ¿Cuándo se ha visto una obra que se empiece por el final? Faltaría que hubiéramos comenzado con el público aplaudiendo y los actores saludando. Por favor. Gran idea, herr director. La estic veient, me la imagine. No puedo hacerlo. Tú no sabes lo que cuesta salir ahí con todo el público mirándote. Una mujer como yo, fuerte, valiente y segura de sí misma. Y cuando salgo ahí, empiezan a temblarme las manos, las rodillas. El cuerpo entero se tambalea. Esto de actuar puede hacer desvanecer al ser más fuerte del universo. Cientos de ojos mirándome, esperando que les haga estremecer, que les haga llorar, o peor aún, que consiga hacerles reír. Hacer reír a una persona es lo más difícil del mundo. ¿Lo has probado alguna vez? Yo no puedo. Pensé que hacer teatro podía hacerme sentir, ¿sabes ese gusanillo del que hablan? Ese veneno del teatro, del que todos hablan. Esa magia. Yo quería sentir la magia del teatro. Esa pasión. Quería sentir pasión por todo esto. Pero me está dando un tabardillo con tantas emociones a la vez. Y encima, muévase usted bien, proyecte la voz, haga que su mirada esté presente. ¿Qué quiere decir eso? Que su corazón palpite con la escena. Yo no puedo controlar el pulso de mi corazón. Mi corazón va a 1000 por hora. Él late, late, late. Es autónomo. No tiene derecho a paro, ni a pensión no contributiva, ni a nada, de nada, de nada. No para. Él late, late, late y cada vez más rápido. Yo solo quería jugar. Conocer gente nueva. Aprender un poquito. Ejercitar mi memoria. Pero llego aquí que no puedo. Que no. Que no soy capaz de salir aquí delante de todos ustedes y hacer de mujer valiente. Como mucho, me quedo en mujer cobarde.
Porque, oye, tampoco está mal, ¿no? ¿Por qué siempre las mujeres tenemos que ser valientes? Yo me equivoco. Yo tengo miedo. Yo soy mujer y no sé cocinar. Soy mujer y me equivoco cuidando de mis hijos, de mi madre, de mí misma. No sé cómo cuidar de mí misma. Soy mujer cobarde. Hoy reivindico la cobardía, la fragilidad y la torpeza. Reivindico a todas aquellas mujeres que no sabemos hacer un buen caldo, ni croquetas, ni cambiar pañales, ni somos grandes y feroces ejecutivas. Yo hoy reivindico a las mujeres normales, con miedos, los párpados caídos, papada, vergüenza y frustración, y todos los kilos de más que haga falta. No, no seré valiente, no saldré ahí para hacer nada. Me declaro en huelga y... Pero siga, siga, ¿por qué para? No, yo paro y me voy. Otra vez, Shakespeare. Sí, una altra vegada. Però aquesta no necessita apuntar-la ni res. Comença per el famós tros, com si un grup arranca en una cançó famosa que tot el món se la sap. I el públic respondrà. Si jo dic, ser o no? Ser. Oh, esteu molt dormidets, eh? Si jo dic, ser o no? Ser. Només per als despistats. Aquesta tracta... Només per a ixos que heu estat callaets i despistats i despistades, dir-vos que aquesta trama, aquesta obra, va d'un príncep de Dinamarca. Son pare, el rei, ha sigut assassinat. I apareix en pla fantasma a demanar-li que el venge. Trames de castell on... Nadie se fía de nadie. Otro drama. Y también sale Ofelia, que está enamorada del príncipe. Pero ya no digo más. Ofelia no, ara és jo. Pero la valiente de esta historia es Ofelia. Però jo vull fer de Hamlet. Podría ser Ofelia. Hamlet, mira. Ser o no ser? Eixa és la qüestió. Què és més digne per a l'ànima? Si sofrir les fletxes i pedrades de l'aspra fortuna o bé alçar-se en armes i fer-li front a totes aquestes adversitats en l'encontre. Morir, dormir, res més. I si dormint oblidàrem l'angoixa, les 1000 atacs i turments sobre la carn, de ben segur que seria una conclusió molt desitjable. Morir, dormir, dormir, tal vegada somiar. Pero esto va de mujeres valientes, así que te quiero ver de Ofelia. Però jo vull fer de Hamlet i dir això, vés-te'n a un convent. Ofelia, te toca Ofelia, va de mujeres de teatro. Ofelia, Ofelia, Ofelia. Ofelia, José, Ofelia, Ofelia, Ofelia. Així porta Romer, que és bo per a la memòria. Tinc
José, ¿estás bien? José. Y así, sin darse cuenta, acaban de oír ustedes algunas de las últimas palabras que pronuncia Ofelia en Hamlet. Oiga usted, oiga. ¿Qué? ¿El público? Ay, disculpen ustedes, pero es que si no empiezo ahora, no termino hasta las 3 de la madrugada. Porque un teatro puede parecer un sitio civilizado, pero no. Aquí hay manchas que no se pueden quitar ni con salfumán. Hay manchas que se enquistan, como los remordimientos. Mira. Chicles de todos los colores y sabores. Y caramelitos que en un acto salen despedidos de la boca, se cargan a la moqueta y no hay quien los quite. Porque una tiene que ser especialista en su campo. Y yo tengo un vasto conocimiento de química. Porque aquí los rencores se deben quitar a conciencia. Las traiciones con un poco de lejía. No hay perdón que quite las metáforas. Yo no sé qué les ha dado a los dramaturgos por escribir con metáforas. Digan las cosas claritas y directas. Tanta mariposa para hablar de amor. Tanta flor para hablar del sexo. ¿Y las hipérboles? Esas no las arrancas si no es con ácido mezclado con bífidos activos y unos cuantos radicales libres. Contenta me tienen las hipérboles. Ya te digo yo. Y después está la sangre. Porque a estos actores les da por asesinar a diestro y siniestro. Sobre todo el Shakespeare. Ese era un apasionado de la sangre. Hay una obra, Macbeth, que eso es una auténtica carnicería. Y una escena que me encanta, porque Lady Macbeth lucha contra las manchas de su conciencia por haber asesinado y se obsesiona con ellas. Si me la encuentro, os aseguro que le daré unos cuantos consejitos. Mira esa mancha, por favor. Fuera, maldita mancha. Fuera, digo. La una, las dos. Es el momento de hacerlo, aunque el infierno sea sombrío. ¿Cómo, mi señor? ¿Un soldado y con miedo? ¿Y por qué temer que se conozca si nadie nos puede pedir cuentas? Mas, ¿quién iba a pensar que el viejo tendría tanta sangre? Pero, el barón de Fife tenía esposa. ¿Dónde estará ahora? ¿Nunca tendré limpias estas manos? ¡Ya basta, mi señor! ¡Ya basta! Lo estropeas todo con tu pánico. Aún queda olor a sangre.
Todos los perfúmenes de Arabia no darán fragancia a estas manos mías. Qué suspiro. Grave carga la de su corazón. Lávate las manos, ponte la bata. No estés tan pálido. Te repito que Banco está enterrado y no puede salir de la tumba. Acuéstate, acuéstate. Están llamando a la puerta. Ven, 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 dame la mano. Lo hecho ya no se puede deshacer. Acuéstate, acuéstate, acuéstate. Lady Macbeth, de William Shakespeare. Todo en este teatro se pega si pasas demasiado tiempo. Vagin vostès en compte de lo que obres veuen, eh? Sí, digue'm. Era el director. Será directora, lo que tenemos en este espectáculo es una directora. Bueno, pero en el guió posa clarament director. Bueno, porque la dramaturga que lo escribió sacaba fragmentos de otras obras y el público de Lorca, ya sabes, pues que lo copió de ahí y olvidó cambiar el género, pero que no importa. ¿Cómo que no importa? Claro que va a importar. Si este espectáculo va de mujeres valientes, importará si tenemos director o directora. Claro que importa. ¿No va a importar? Si este espectáculo Eso va... ya lo he dicho yo. ¿El qué? Lo que acabas de decir. Lo que acabe de dir jo. Lo que he empezado a decir yo antes. I tu com ho saps? ¿Por qué has empezado igual que yo? I per què? Porque sí. I qué tontería? Juan. ¿Qué? Juan. Aquí tienen ustedes a un animal, el hombre, barra actor, barra neandertal, de la época más temprana, que se encandila en la parra, se pierde en los laureles y se duerme en los cencerros de Úbeda. El hombre. Observemos cómo tensan su cuello y realizan ese típico gesto. Muchos dirán que es una expresión de poder, pero si los analizas a fondo, te das cuenta que es un grito de auxilio, una llamada a la protección maternal. Pasemos a observar las posturas corporales de ambos individuos de esta especie. Espalda encorvada hacia adelante, tripa protuberante y pies planos debido al efecto aplastante de la gravedad del tiempo. Como podemos ver, el hombre neandertalensis es una especie que busca el grupo y lo defiende con uñas y dientes, y pese a quien le pese. La manada cuida de otros individuos de la misma especie. Laurencia. Laurencia. No me nombres tu hija. Por muchas razones. Y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues. Traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza. Que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche. Del padre y no del marido. La obligación presupone
que en tanto que no me entreguen una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros, padres y deudos? ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois, pues ya lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. Dame a mí unas armas, pues sois piedras, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores, antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta, ¿para qué os tenéis estoques? Vive Dios que de trazar, que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que se han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. A Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. Y de todos hará lo mismo. Y yo me huelgo medio hombres, y que quede sin mujeres esta villa honrada, y que torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Puede parecer que la persona que acaban de ver caer al suelo no es más que una actriz, una mujer que se aprendió un papel y lo ensayó durante todo el año para ofrecerles un ápice de credibilidad, porque así lo quiso Lope de Vega en el siglo XVII. Un símbolo tristemente actual, ¿no creen? Aquí les dejamos, en este espacio vacío, el silencio como final, donde todo puede suceder, pero nunca nada es de verdad. Ustedes decidan qué quieren creer. Como mujeres fuertes siempre ha habido y habrá, nos vamos a ir al siglo V antes de Cristo. Eurípides. Seguro que ese nombre le suena. Medea. 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 I se nom vostès li sona, però per posar-les en antecedents. L'home de Medea era un ambiciós de categoria. Planejava
deixar-la i casar-se con la filla del rei Creonte. El rei, que com quasi tots els reis era prou covard, tenia molta por de Medea, una dona llesta, hàbil, i per això ordena que la desterren i que se l'emporten el més lluny possible. Mal bicho aquest Creonte. Ella, Medea, haciéndose la sumisa, consigue que le den un día más antes del destierro. I mira per a on fa uns regals a la filla del rei que estan envenenados. Y la hija muere. I què fa Medea? N'hi ha dos bàndols. Uns la defensen, però altres no la comprenen. Ella, sabiendo cómo se las gastaban en aquella época, en un acto de poderosa valentía y amor absoluto. Bueno, poderosa valentía, un acte realment cruel. Mata a sus hijos. Medea mata a sus hijos para que nadie les haga sufrir intentando vengarse de ella. Y los libera de una muerte horrible y segura. Ahora les dejamos con Medea. ¿Sí? Pues claro que soy
continúa sin querer salir. Dice que está en huelga. Bueno, ya lo han oído. Como si en esta profesión de las tablas pudiéramos permitirnos el lujo de una huelga. Ni festivos, ni huelgas, ni días de Navidad. Aquí se curra. Cuando tenemos lumbalgia, curramos con lumbalgia. Sí, sí. Y no se descansa. Y esta va y dice que tiene pánico escénico. Oiga usted, pues haga de tripas corazón. Esto es una carrera de fondo. Y es en este lugar, en este momento, justo cuando se hace el silencio, cuando todos, director, actores, aposentador, público, cuando todos contienen la respiración, es en ese momento cuando el teatro te devuelve todos los nervios en forma del mayor éxtasis que hayas podido experimentar. No son los aplausos, no, ni las críticas a la salida, ni los halagos. Todo eso es humo. Es ese momento, esos segundos. Eso es. Ahora, tomen aire. Tomen aire. Aguanten la respiración. Y cuando salga Nina, la actriz, personaje de Chekhov, la gaviota, respiren con ella. ¿Por qué dice usted que besaba el suelo que yo pisé? A mí habría que matarme. Estoy extenuada, cansada de actuar. Si pudiera descansar, soy una gaviota. No, soy una actriz. Pues claro que sí. Nina. Él también está aquí. Él se burlaba de mis sueños, despreciaba el teatro. Y poco a poco yo fui perdiendo la fe y los ánimos. Y después los azares del amor, los celos, el temor constante por el pequeño. Me volví quisquillosa, insignificante. Actuaba sin compenetrarme con el papel. No sabía qué hacer con las manos, ni cómo moverme en el escenario. Estaba embarada. Ay, usted no sabe lo duro que es para una actriz darse cuenta de que su actuación es horrible. Soy una gaviota. ¿Recuerda usted la gaviota que mató? Llegó un día y sin otro que hacer, la vio y le quitó la vida. Pero no es eso, no es eso. ¿De qué estaba hablando? Hablaba de teatro. Ahora, desde que estoy aquí, camino y camino, absorta en mis pensamientos. Y he notado que mi fuerza interior crece día a día. Ahora sé, ahora comprendo, Constantin, que en esta tarea nuestra, tanto si se actúa en un escenario como si se escribe, lo importante no es la gloria, no es la fama, no es la notoriedad, no es aquello que constituía nuestros sueños. No, lo importante es el aguante. Debemos llevar nuestra cruz y confiar. Yo tengo fe, por eso no sufro tanto. Por eso no le temo a la vida. Creo en mi vocación. Soy Creonte. Soy Nina. Soy la directora. Pero espera, corta, Lucía. No podemos terminar así, ¿no? Es un buen final, ¿no? Un poco serio, ¿no crees?
Hombre, solo un poco. Hemos presentado una muestra de escenas donde las mujeres eran valientes y fuertes. Però sí que podríem acabar en una coseta una miqueta més alegre. Sí, yo creo que sí. No conozco otra forma más alegre de brindar. ¿Por qué? Por vosotros. Por nosotros. Por el público. Espera, ¿entonces hemos terminado? Pues es que a mí se me ha pasado volando, ¿eh? Pues sí. ¿Y ya? ¿Aquí termina todo? Hemos montado un buen jaleo, ¿eh? Sí, para nosotros ha sido un subidón, ¿eh? Y claro que vamos a brindar. Lo hacemos aquí. Lo haremos delante de ustedes. Ho farem així. Pero no tenemos vino para tanta gente. Deseamos que les haya gustado. Saludad. Ho farem millor. Queremos brindar por el final de curso. Por el teatro. Con el teatro. ¡Por nosotros! Por la escuela. Por este público tan bonito que tenemos. Que no quiero que se acabe ya. Este año hemos aprendido tantas cosas. Hemos aprendido qué es el peine en el teatro. Allí en lo alto está el peine. Sí, en teatro, con una simple mirada y una palabra, hemos creado desde una fuente de agua cristalina hasta un campo repleto de patatas. Nos hemos cocinado a nosotras mismas. Que els silencis de vegades són més que 1000 paraules. Que menos siempre es más. Que así en el pit està el nostre cor i que depèn de com batega el nostre personatge. Que podemos reconciliar nuestras diferencias. Que para hacer todo esto que han visto aquí hoy hace falta mucha gente trabajando muchas horas. Que el teatro es un lugar donde cada uno puede hacer lo que desee. Que sin ustedes no hay teatro. No se vayan, por favor. No se marchen nunca. Y si se van, vuelvan. Prometemos esforzarnos. Ho farem millor. Les queremos mucho. I els donem les gràcies. Gracias por habernos dejado sentir esta noche como actores profesionales. Actores de esos que actúan en el Teatro Thalía. Què hem fet? Actuar, I què som? actrius i actors. Pues ja som actors i actrius de categoria Al final, todo ha resultado bien. Ahora nosotros saldremos del escenario y ustedes decidirán si quieren aplaudir una o dos veces. Pero si lo hacen, no lo hagan por nosotros, háganlo por el teatro, para que este espacio de libertad y amor que es la escena, donde poder ser lo que deseemos ser y donde todo puede suceder, nunca nadie nos diga qué podemos hacer o cómo debemos hacerlo. Y ahora sí, aplaudan por el teatro.
gràcies per vindre i moltes gràcies per l'energia que teníeu, perquè és que era al·lucinant. Jo estava dalt en els tècnics i jo crec que elles i ells el que necessitaven per a tancar el curs era viure aquesta experiència que damunt en aquest teatre que l'Olímpia ens dona l'oportunitat als alumnes de passar per ací i és un privilegi, però és que damunt avui vosaltres estàveu, bueno, xapó.